¿Recuerdan que aquí en YouTube hemos analizado algunos puntos sobre el tema de Paco Stanley? Claro, lo que se permite analizar aquí, y también hemos llevado a cabo análisis sin censura en las demás plataformas que así nos lo permiten. Uno de los puntos más importantes que hemos mencionado es cómo le vendieron a la gente una idea de que Paco Stanley supuestamente había sido despedido de Televisa porque le hizo una broma al jefe, en aquel entonces Emilio Azcárraga, el original. Y sí, podríamos llegar a considerar que sí es una broma lo que realizó, pero no como se lo estarían imaginando o como se los han planteado, porque supuestamente le presentó a una mujer de físico feo y se la presentó como su esposa. Ya después le dijo que era broma y supuestamente por eso lo corrieron, cosa que, como lo hemos comentado, se nos hace completamente estúpido. Pero bueno, la gente en aquellos tiempos claro que se creía eso, y ese segmento de la población en pleno 2024 es muy probable que aún se crea esa clase de cosas. El año pasado igual analizamos en tiempo real la historia de Paco Stanley gracias al documental que salió. Sin embargo, ese documental pues totalmente normal, sin aportes importantes, es decir, solamente con fragmentos de la misma información que tú podrías tener, no aportaba gran cosa, a diferencia de la serie que llevó a cabo Amazon en este 2024 y que hasta hace algunos días analizamos minuto a minuto en la plataforma de YouNow, donde sí pudimos darnos cuenta de elementos muy importantes. Y hablando específicamente del final de la relación entre Paco Stanley y Televisa, una línea que es mucho más probable que haya ocurrido es que después de que Paco Stanley tenía participación incluso dentro del catálogo de Televisa, catálogo que, como sabemos, conformado hasta por menores de edad, entonces Paco Stanley sí tenía ciertas ventajas, no solamente por conducir un programa, porque sería como en el caso de Galilea Montijo, no porque conduzca un programa, porque regularmente sea una de las principales que tienen en mente cuando hacen un megaproyecto como el caso de la Casa de los Famosos. No, porque conseguir otra Galilea Montijo, así como tal, pues sería la cosa más sencilla del mundo. Si hicieras una convocatoria, estoy seguro que fácilmente en el país habría cerca de 100,000 personas, y que de esas 100,000, una de cada 1,000, es decir, 100 personas, tuvieran incluso hasta mejor nivel que Galilea Montijo. Pero en el caso de Galilea Montijo hay una historia interesante que tiene que ver con los patrocinios, que tiene que ver con el lavado de dinero y toda esa clase de situaciones, así en el caso de Paco Stanley. Entonces, eso te lleva a entender muchísimas cosas más. Entre esas cosas más, que hay gente que dice, sí, es que Paco Stanley cobraba 60,000 pesos por mención. Sin embargo, para las personas que tengan un negocio, que tengan un changarro, para las personas que sean comisionistas, saben que el hecho de que tú vendas una camioneta de 600,000 pesos no quiere decir que la agencia te va a pagar a ti 600,000 pesos, sino que sí, claro, puede ser que de esos 60,000 pesos le quedaran a él 3,000 pesos, porque a final de cuentas el dueño del programa no era Paco Stanley, sino Televisa, con toda la producción que ponía. Y si tú sumas esas cantidades, te das cuenta que no corresponderían con las casas, los departamentos que tenía, las demás propiedades, incluso cuando se le presenta el negocio de Santa Fe, de convertir el basurero en una zona de lujo, que hay gente que dice, sí, es que ganaba mucho, pero ese es el segmento de la población que no tiene ni idea de lo que dice, porque en su día a día no trabaja con esas cantidades. Cualquier persona entendería que aunque tengas un sueldo de 1,000,000 de pesos al mes, y asumiendo que no te gastes nada, pues son 12 millones al año, y aunque estés vigente así 10 años, son 120 millones, cosa que sería insignificante para el negocio en el que estaba metido. Y repito, asumiendo que realmente le correspondieran esas cantidades y asumiendo que realmente no tocara ni un solo centavo, lo cual es ridículo, ¿verdad? Porque si consideramos simplemente la cantidad de polvo que se metía por las narices, pues estaríamos hablando a que al tiempo de 2024, al tiempo actual, pues yo creo que se metía como unos 5,000, 10,000 pesos diarios. Ahora, si hablamos del tema de la gente que le hacía la limpieza, el jardinero, la señora que le preparaba comida, te das cuenta como esos 3,000 pesos por mención ya no son la gran cosa y que ni de broma serviría para hacer negocios impresionantes, pero como van dirigidos a un segmento de la población que saben que no tiene la capacidad para analizar algo así, se lo pueden plantear bien fácil y muy probablemente se lo van a creer. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un productor que recientemente aportó información en donde hace referencia precisamente a que Paco Stanley negociaba cierta cantidad por debajo del agua para las menciones en Televisa. Sí, y es decir, aquí incluso recordemos cuando Benito menciona que
cobraba 60,000 pesos por mención. Entonces sí, una parte la cobraba él por debajo del agua. ¿Cómo llegaba a ese acuerdo? Pues no sé. Vamos a suponer que dijera, bueno, Televisa te cobra 30,000, pero si tú quieres que yo le ponga más entusiasmo, incluso hasta ocupen a mi Patiño para echarle más ganas a tu promoción, sería el doble. Pero ese adicional me lo das aparte, me lo das por debajo del agua. Entonces, todo parecería tener sentido, ahora si lo analizas, porque realmente no eran personas tan jóvenes. Quizás Mario Besares sí, ¿verdad? Pero Paco Stanley, una persona de más de 50 años, que evidentemente no tenía condición física muy buena que digamos, y mantenían un ritmo durante 2 horas y media de programa. Entonces, simplemente se supone que le mandan un fax diciendo el lunes ya no estás. ¿Y esto por qué? Porque se supone que en aquellos tiempos es cuando se da el cambio de administración. Pasa de manos de Emilio Azcárraga Milmo a Emilio Azcárraga Llán. Entonces es cuando se les ocurre hacer una auditoría minuciosa y se dan cuenta que efectivamente Paco Stanley les estaba robando. Así que simplemente le mandan ese mensaje de el lunes ya no estás. Ya después se va a TV Azteca y obviamente no se podría comparar la cantidad que movía en Televisa con la cantidad que podría mover en TV Azteca. Y ahí es donde se habla acerca de todos los problemas que surgieron a raíz de eso. Y aquí, haciendo un análisis al estilo de un Grandmaster, nos podría surgir la pregunta, ¿acaso esas deudas que tuvo en Televisa no habrían tenido algo que ver también con lo que pasó al final de sus días? O mejor dicho, esas deudas que se generó por haberse robado esas cantidades de dinero, ¿no habrá tenido repercusiones? Y sin contar que, para entonces ya llegando a TV Azteca, pues la situación estaba muy complicada, porque para empezar ya ni siquiera tendría el ingreso al que estaba acostumbrado. Sin embargo, sus gastos y sus problemas se irían acumulando más y más. Sí, porque si ya estaba acostumbrado a meterse 3,000, 4,000 pesos por la nariz, ahora quizás sería más. Y si le sumamos eso al tema del alcohol y otras cosas más, y aparte el no poder ya tener influencia como dealer en TV Azteca, al menos no de forma inmediata durante su llegada. Quizás después sí, más el estilo lujoso y todo eso. Yo entiendo que la gente que no tiene idea de cantidades podría decir, pero no hay problema, suponiendo que le pagaran X cantidad en TV Azteca, con eso le alcanzaría porque fue muy bien pagado. Y la respuesta sería no. Aparte, si hablamos de una persona que tenía chofer, tenía escolta, obviamente tenía quien le hiciera las labores domésticas, tenía un departamento aquí, una casa allá, lógicamente eso no le iba a servir para nada, su sueldo que pudiera tener. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué les parece esta versión? ¿Más creíble? ¿Menos creíble? Igual, puedes entender muy fácilmente cómo se aprovechan de la gente simplemente al hacerle creer que es posible que una persona pueda mantener ese estilo de vida con un sueldo bien ganado, cosa que no es así. ¿O a poco creen que, por ejemplo, una Galilea Montijo tendría la importancia que tiene en Televisa, no más porque es muy buena conduciendo, si no fuera por el dinero que le ingresa, que lo procesan en Televisa y que lo dejan limpiecito? No serviría para nada, ¿saben? En fin, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen su me gusta, compartan el video y cualquier cosa pues les aviso por Telegram.